Importante. Este programa contiene entrevistas no periodísticas con fines de entretenimiento y no debe ser considerado como asesoramiento profesional, recomendación en ningún caso. Este podcast es de una mujer que no sabe nada y pregunta de todo. Hola personas, ¿cómo están? Espero encontrarles muy bien. Yo soy Kikis y como siempre tengo muchas preguntas al respecto de psiquiatría y psicodélicos. Y para eso, doctora Carmen Amezcua, ¿cómo estás? Muy bien, Kikis. Feliz de estar aquí. Ay, qué bueno. Oye, te explico ese botón. ¿Ok? Ese botón es la salida de emergencia de este podcast. Entonces, si yo cruzo una línea, si te sientes incómoda, si por cualquier razón tú necesitas que este episodio termine, oprimes ese botón y se acaba. Va. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí, ¿qué es la psiquiatría integrativa? Que es como se dice, pero no pude pronunciar esas dos cosas juntas en un anuncio. Sí. Pues mira, en realidad es una manera de ver la salud mental. Ok. Se llama integrativa porque efectivamente integra la mente, el cuerpo y el espíritu, que es algo que comúnmente no vas a ver. Y dentro del el espíritu, el cuerpo y la mente está este tema que tanto está hoy de moda y del que vamos a ahondar, que son los psicodélicos. Entonces, Ok. utilizamos varias herramientas para trabajar sobre la espiritualidad, sobre el cuerpo y sobre la mente. Órale. O sea, sí es, no se ve tanto, ¿no? En psiquiatría, normalmente como que la psiquiatría, pues sí como que le huye un poco a los psicodélicos. Completamente. O sea, yo creo que ha sido también un tabú muy grande desde el cannabis, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los psicodélicos y de los enteógenos, yo le llamo la madre de los psicodélicos, y ha sido siempre tachada como la puerta de entrada a las adicciones, a las sustancias. Hoy sabemos que es la puerta de salida a muchas adicciones. Pero sí, o sea, el gremio científico, el gremio médico, definitivamente no está hoy día muy a favor, aunque desde el 2000, que arranca la revolución psicodélica, con todos estos estudios clínicos de imágenes cerebrales, estudios y protocolos viendo pacientes que mejoraban con el uso de psicodélicos, pues cambia la historia y hoy día, pues ya en los congresos de psiquiatría internacional, mundiales, vemos ya, o sea, pósters, vemos gente presentando, psiquiatras incluso que antes eran opositores al tema, pues un poquito más blandos, un poquito más flexibles para hablar del tema de psicodélicos. Oye, ¿y cómo ayudan los psicodélicos en la psiquiatría? ¿A qué ayuda, pues? Bueno, a ver, el psicodélico se llama psicodelos, psico es mente, delos es el poder ver a Dios o el poder estar en un estado de conciencia distinto. Ok. Y eso te permite cambiar patrones de cognición, patrones de conducta, que en temas como depresión, ansiedad, adicciones, anorexia, trastorno de estrés postraumático, pues pueden llegar a cambiar completamente, pues ahora sí que el pronóstico de la enfermedad. Entonces, Ok. hoy sabemos que esas sustancias, al entrar en un estatus no ordinario de la conciencia, los pacientes son capaces de observar el trauma desde otro rincón y poder entonces trabajar esos traumas de forma más profunda, ¿no? Ok. Entonces, por eso hoy son parte de esta psiquiatría moderna, que todavía se resiste un poquito, pero te digo, es algo que ya no vamos a parar, o sea, ya es un hecho que estas sustancias serán parte en un futuro, yo creo que a mediano o largo plazo, de la salud mental. Ok, ojalá. Oye, ¿qué padecimientos se pueden tratar? Bueno, ahorita ya mencionaste algunos, con la psicodelia y la psiquiatría en conjunto. Pues yo te diría, el más importante es un trastorno de ansiedad grave que se llama trastorno de estrés postraumático. Lo sufren aquellas personas que han estado frente a un trauma grave, frente a un duelo, a un abuso, a violencia, a un tsunami, a un terremoto, donde han visto su vida, ¿no? Así, en el filo. Y esta sensación de casi perder la vida, estar ya pegándole a la muerte, genera una sensación de ansiedad constante, de sobrevivencia constante. Los veteranos de guerra en Estados Unidos es un grupo muy importante que ha pugnado por justamente empujar la ciencia psicodélica, porque hoy el estrés postraumático en esa población en particular pues no tiene realmente una medicina eficaz. Ok. De hecho, hace algunos días acaba de salir la noticia de que el grupo de veteranos en Estados Unidos ha puesto billones de dólares para poder seguir avanzando en el tema de la investigación con el MOLI o éxtasis, que es el MDMA,
que fue rechazado hace meses por la FDA y que es hoy el tratamiento que ellos están solicitándole al gobierno para poder tratarse contra el estrés postraumático. Órale, o sea, el DMDMA, o sea, ¿qué sustancias se pueden usar en la psiquiatría para ayudar a esto? A ver, yo lo dividiría en 2 grandes grupos, Okey, los psicodélicos naturales y los psicodélicos sintéticos. okey. Los psicodélicos naturales, pues en nosotros los mexicanos son casi que yo te diría estandarte de la medicina tradicional. Ahí tenemos a los hongos psilocibe, los famosos niños santos de María. Tenemos, por ejemplo, el peyote, que pues es la mescalina. Tenemos el DMT en el tepescohuite y tenemos montones de hierbas psicodélicas que provienen de las plantas y hay un sapo que es el famoso sapito de Sonora o Bufo alvarius, que también en sus glándulas anales contiene una sustancia que puede llegar a ser psicodélica, que es el 5-DMO. Entonces, estas son las naturales. Y Okey. tenemos por otro lado las creadas por el hombre, que son las sintéticas. Ahí tienes el LSD, tienes el MDMA, molioéxtasis, tienes la ketamina, la esketamina, y pues vamos a ver ahí todas las que, pues no, a ver, la misma morfina, la misma cocaína, aunque no son hoy día psicodélicos, se consideran estos sintéticos que son capaces de modificar la conducta, de cambiar, ¿no? Entonces, se me olvidó la cannabis en el tema de los Ajá, naturales, pero ahí yo te diría que están los 2 grandes grupos. Todos esos hoy tienen carriles de nado sobre el tema de investigación en trastorno estrés postraumático, depresión, adicciones, ansiedad, etcétera. Todo lo que tú quieras de psiquiatría. ¿todo? Prácticamente todo. ¿Hay algo que no lo puedan tratar con psicodélicos? A ver, hay 3 cosas que son criterios de exclusión, le llamamos en investigación. Número 1 son trastornos psicóticos, es decir, esquizofrenia o trastornos psicóticos delirantes o cuadros primarios que, pues, lamentablemente podrían desencadenarse crisis más graves cuando una persona que tiene ya estas comorbilidades o estas enfermedades consume psicodélicos. El trastorno bipolar, que también puede conllevar pues, a unos cuadros psicóticos, bipolares, estados de depresión con ciclos de elevación del estado de ánimo o manía, y en estas manías o en estas depresiones pudiera haber también cuadros o síntomas psicóticos y el trastorno limítrofe de la personalidad. Okey, Esos 3 hoy día están todavía en el área gris, en la ciencia se consideran hoy de exclusión, es decir, esos okey. pacientes, digamos, no los tocamos, pero te puedo decir que hay estudios de hace no mucho tiempo, algún semestre atrás, donde ya vemos atisbos de que es probable que los mismos psicodélicos, incluso ketamina, el propio MDMA, se puedan utilizar para tratar este tipo de pacientes. O sea, hoy está todo el panorama abierto para el área de salud mental. Okey, ¿y en México se está haciendo investigación al respecto? No. Tristemente, muchos de los que estamos pugnando por esto nos hemos acercado a las autoridades de la Secretaría de Salud y yo creo que falta mucha información. La COFEPRIS sigue teniendo muchísimo mito. Incluso te puedo decir, la cannabis es una planta que desde el 2017 está en la Ley General de Salud como parte de los tratamientos médicos. Y en el 2021 se genera en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la cannabis para uso médico. Pero aún con esto que te estoy diciendo, o sea, hemos presentado protocolos para trabajar con los pacientes y nos dicen no o nos dejan ahí esperando en la fila y nunca atienden la solicitud, ¿no? Entonces, tristemente en Latinoamérica hay muy poca investigación. Y pues bueno, seguimos nosotros escuchando a los países que sí están avanzando. Estados Unidos está avanzando mucho, Australia, Canadá, Israel, Alemania, Holanda, ¿no? Son países que tienen un avance en investigación en la terapia asistida con psicodélicos, que pues siempre en Latinoamérica nos cuesta un poquito más de trabajo. Oye, ¿y los psicodélicos se están pensando, o tú los piensas como una sustitución del medicamento psiquiátrico, o como un complemento del medicamento psiquiátrico? No, yo no estoy peleada con los tratamientos psiquiátricos. Yo creo que en muchas ocasiones pueden salvar la vida, sin duda, pero hay una necesidad médica no cubierta gravísima. O sea, 30% de los pacientes no van a responder al tratamiento tradicional, 30%. Es muchísimo. Y eso te habla de que tenemos un gap
muy grave en la atención psiquiátrica, ¿no? Además, los productos psiquiátricos tradicionales suelen ser muy caros, ¿no? Y suelen ser usados de forma crónica. O sea, yo tengo pacientes que tienen 15 años usando medicamentos, ¿no? Tengo 20, casi 25 años de ser psiquiatra y pues, mis pacientes me han acompañado desde la residencia y ahí siguen con los mismos chochos forever, ¿no? Sin embargo, en los psicodélicos, las terapias que se proponen son terapias que van desde una sola dosificación en macrodosis o bien protocolos de 3, 4 tomas de ciertos medicamentos como el MDMA, ¿no? La ketamina, donde el paciente recupera la funcionalidad, puede llegar a tener una remisión incluso de síntomas durante mucho tiempo y eso pues sí te impacta, o sea, eso no te cuesta lo mismo que un tratamiento que te cuesta entre 3,000 y 5,000 pesos mensuales, a una de estas sesiones que probablemente te dure 6 o 8 meses, o hay pacientes que han reportado pues no volver a requerir medicamentos, ¿no? Wow. Eso creo que a ninguno de la industria farmacéutica le conviene tampoco, Claro. es la verdad, ¿no? Porque pues, estaríamos hablando de billones perdidos. Y entonces siento yo que también eso ha ido como deteniendo un poquito el tema de la investigación. Qué fuerte que sea por eso. Eso es me parece fuertísimo, pero real, pues. Pues sí, la salud mental siempre ha estado muy estigmatizada. Yo te puedo dar cifras tremendas de salud mental, o sea, y en nuestro país todavía peores. Nosotros somos el país incluso, pues, arriba de África, o sea, estamos en primer lugar, abajo está África, de psiquiatras per cápita. Ni siquiera llegamos a un psiquiatra por cada 10,000 Oh, habitantes. 80% de los psiquiatras están aquí en Ciudad de México. Hay entidades federativas que cuentan con 1, 2 o 5 psiquiatras en toda la entidad federativa. Ni siquiera un 75% de los pacientes van a llegar a tener un tratamiento ¿qué me estás psiquiátrico. diciendo? ¿El 75% de los No pacientes llegan. psiquiátricos no llegan a tener un medicamento? No llegan a Wow. tener atención. Atención, perdóname, sí. Y bueno, eso implica psicoterapia, medicamento, atención de grupo. Estamos realmente en una situación muy precaria. O sea, el sistema de salud no invierte. O sea, imagínate que en salud estamos ya mal, Sí, ¿no? sí, sí. Muy mal. Bueno, pues en psiquiatría, de todo ese porcentaje de salud que ya está muy mal, nos corresponde el 2% del total del budget o de la inversión que se hace en salud, ¿no? O sea, tenemos 2 Wow. hospitales psiquiátricos que son de concentración en el país. Hay entidades federativas, hay estados donde no hay atención, no hay un solo hospital psiquiátrico. Contamos con hospitales psiquiátricos privados que el ingreso de un paciente mensual te cuesta entre 300,000 y 450,000 pesos mensuales y es lo que hay, ¿no? Entonces, claro, después del COVID, con la crisis de salud mental que estamos viviendo, los 3,800 psiquiatras que somos, 4,000 que estamos hoy, pues, egresados y que deberíamos de contar con una cédula profesional, pues estamos hasta la madre. O sea, Claro. no tenemos un solo hueco en la agenda Claro. y la estamos viendo difícil, ¿no? No hay medicamentos. Hemos pasado por semestres donde no contamos con medicación. Entonces, todo esto que te estoy diciendo es el caldo de cultivo perfecto para que la gente vaya a buscar ayahuasca, hongos, güey, el masaje, la acupuntura. Sí, Me lo que siento de sea. la fregada, o sea, no duermo, estoy ansioso, fumo un chingo, o sea, ¿qué hago? ¿No? Y entonces, no hay psiquiatra, no hay medicamento, de aquí a que me atiendan. Si me atiende el psiquiatra me cuesta 2,000, Sí. 2,500 pesos más mis 3,000, 4,000 pesos de antidepresivos, benzodiazepinas, antipsicóticos, lo que me den de Sí. cóctel. Sí. ¿Cómo le hacen, Kikis? No, sí, Entonces, no. pues no está más chido irte a una ayahuasca, no está más Claro. chido irte a unos hongos. Claro, ahí está el otro problema de los psicodélicos, ¿no? Claro. ¿Quién lo está haciendo? ¿No? Y ese es un poco, pues, la voz que yo quiero también como alzar, ¿no? Está muy bien. Los psicodélicos pueden ser una alternativa. Nos faltan muchos estudios para entender el por qué, los mecanismos de acción, quién, cómo. No todos. Yo no sé quiénes de los que estamos aquí hemos tenido experiencias, pero hay algunos que dices, yo no vuelvo a hacer ayahuasca. O sea, yo, no, Sí. me cagué, me vomité, la pasé mal, lloré. O sea, yo no quiero volver me dejaron ahí solo. Ujú, claro. Y dices, claro, porque ¿quién está haciendo estas experiencias? ¿Bajo qué entorno? ¿En qué set? ¿Qué es la persona? ¿En Ujú. qué setting? ¿Cuál es el escenario? Y tristemente, pues esto se ha convertido en repito, o sea, el caldo de cultivo perfecto
para gente que, pues, Sí, claro. influencers, wannabes, chamanes, pseudo chamanes, ¿no? Y pues, las sustancias están ahí. Hoy Claro. día, tú quieres un MDMA, pues, tú le picas TikTok, Sí. Instagram, ahí está tu MDMA aquí en la Sí. puerta. ¿Quieres hongos? ¿Qué quieres? ¿Chocongos? ¿De Sí, cuánto? claro. ¿Cómo te lo...? Cannabis, comestibles, los que quieras. O sea, el medicamento o el psicodélico que quieras, hoy tú lo puedes conseguir. Claro. Entonces, pues la situación es compleja porque vemos estos dos lados de la medicina psicodélica, ¿no? Por un lado, yo que veo la parte médica, científica, y veo el cambio de vida, la calidad de vida que pueden tener mis pacientes, el antes y el después, con un seguimiento médico, una evaluación, una experiencia que se hace en un entorno controlado, en un entorno seguro, con un proceso de integración de la experiencia, versus aquellos que se lanzan al ruedo Claro. a tragar ayahuasca Sí, que es un en el volado. 6º piso, ¿no? Claro. Con un güey que sale y que tiene 5,000 followers y que pues no sabe, ¿no? Claro. Y eso te deja peor, en peores condiciones de salud mental. Claro. Oye, ¿y cómo sí funciona bien? O sea, me refiero a cómo es una consulta con una psiquiatra que recomienda psicodélicos. Yo voy a una consulta, a un consultorio normal, contigo, digamos. Si yo voy a consulta, yo voy a un consultorio. Llego contigo a una sesión psiquiátrica normal, así de 1 a 1, y ahí me das los psicodélicos, ¿o cómo funciona? Cuéntame. Mira, lo primero que tiene que saber la gente que en México solamente tenemos 2 psicodélicos legales Ok. en este país. Uno es la cannabis y el otro se llama ketamina, que es un anestésico disociativo de los años 60, que se utiliza también para poder tener experiencias en estados no ordinarios de la conciencia y que sirve también en la parte psicoterapéutica. Entonces, eso es muy importante que sepan. Todo lo demás, o sea, hongos, ayahuasca, moli, LSD, todo eso es ilegal. Ok. Y entonces, en un consultorio serio, médico, de un psiquiatra, pues probablemente encontrarás cannabis y encontrarás ketamina como las opciones, digamos, legales. Ujú. Sin embargo, pues, Kikis quiere hacer ayahuasca y me busca. Y me dice, Carmen, yo ya quiero hacer, estoy convencida. ¿Con ¿Y es quién algo, vas a ir? perdóname, esto es algo que yo quisiera o tú me lo recomiendas? O sea, yo voy contigo, tú eres mi psiquiatra y tú me lo recomiendas, o es algo que yo llego y te digo, Carmen, traigo una idea que no me puedo sacar, quiero ayahuasca. La mayor parte de los pacientes que han llegado conmigo, y por eso digamos que yo me he convertido en una psiquiatra que asiste con psicodélicos, es porque la gente quiere dejar sus chochos, que lleva 10, 15 años, está con antidepresivo, o sea, está con un síndrome metabólico, sobrepeso, resistencia a la insulina, con la libido en el suelo, todo lo que son efectos secundarios de la medicación, y dice, yo no quiero. ¿Y qué crees? Que oí en Netflix el documental de cómo cambiar tu mente o el de hongos mágicos, y güey, yo quiero eso, porque vi que el señor se curó. Y entonces, ¿tú qué dices? Entonces, ahí comienza todo un proceso de, bueno, o sea, ¿por qué quieres consumir eso? ¿Y qué quieres consumir? ¿No? ¿Y qué opciones tenemos? O sea, pues el trato con los dealers, o sea, ¿quién se lo va a aventar? O sea, Ujú. es todo, realmente entramos un camino muy, muy rugoso, muy delicado, ¿no? Cualquier sustancia sintética tiene que ser comprobada por un laboratorio antes de entrar a un consultorio serio, ¿no? O sea, si tú dices, no, a mí me dijeron que esto es Molly, que esto es M, güey, con esto le vamos a dar, pues no, o Ok. sea, porque además el grado de adulteración que vemos hoy en el país es grande, Sí, claro. ¿no? Entonces, eso es difícil. Entonces, todo lo que es natural, vamos a suponer que hablamos de mezcalina, de hongos mágicos, de DMT o ayahuasca, ¿no? Entonces, la idea viene del paciente. Tú me dices, Carmen, yo ya no quiero mis medicamentos, yo estoy hasta la madre, escuché esto, o sea, ¿qué opinas? ¿No? Entonces, ¿cómo estás? ¿No? El paciente que quiere consumir psicodélicos no puede estar bajo tratamientos psiquiátricos por lo menos 48 horas antes de una experiencia. Ok. Porque hay riesgos, porque puede haber algo que se llama síndrome serotoninérgico, que puede llegar a ser incluso riesgoso, o sea, poner en peligro la vida de la paciente o el paciente. O podemos encontrar pacientes que como tienen los receptores de su cerebro repletos del antidepresivo y de los medicamentos que lleva tomando 15 años, pues así se trague toda la liana y todo el brebaje del chamán, no va a tener una experiencia psicodélica. Ok. Entonces, hay que preparar ese cerebro, hay que preparar ese cuerpo para la experiencia psíquica y la experiencia corporal que vamos a vivir. Y eso puede ser un proceso de 1 mes, 2 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año, Ok. ¿no? Entonces,
una vez que determinamos, bueno, ¿con quién lo vas a hacer? ¿No? Yo siempre le digo, Kiki, es que hay 3 carriles de trabajo con estas medicinas. Yo les llamo medicinas porque para mí esos son. El carril ceremonial, que en nuestro país lo puedes conseguir pues con las abuelas y los abuelos en los pueblos originarios, donde vas a recolectar tus hongos con ellos. Ellos son expertos, te van a decir cuál es el hongo que te está llamando, que te está buscando. Hay una ceremonia que se hace generalmente alrededor del fuego, en comunidad, en medio del bosque, en medio de la sierra, y entonces se hace una ceremonia. Tenemos el tema recreativo, que la gente dice, no, pues yo me quiero ir a echar mis hongos con mis amigos, a todo dar, ¿y de dónde vas a conseguir los hongos? ¿No? Entonces, bueno, y si son hongos, ¿cuánto vas a consumir? ¿No? Entonces, todas esas son el segundo carril, que es el recreativo. Y el 3 es el terapéutico, que es sui generis porque generalmente lo que yo he aprendido, yo estudié en Denver, justamente como este certificado para asistir con psicodélicos, y ahí es un consultorio, tal cual. Tú estás acostadita en tu cama, te ponen un antifaz, te ponen unos audífonos con un playlist que va llevando la experiencia, te dan cápsulas con los hongos o con la psilocibina. En Estados Unidos hay psilocibina sintética, o el MDMA, o you name it. Tú entras a tu camita, te ponen una cobijita y te acuestas y entras a la experiencia que puede durar 5, 6, 8, 10 horas. El terapeuta está sentado ahí al lado tuyo, generalmente hay un coterapeuta, y te asisten, por eso se llama terapia asistida con psicodélicos. Y es un entorno pues totalmente clínico, ¿no? Generalmente va el médico, te escucha cómo está tu presión, la presión arterial en el 80-90% de los psicodélicos suele subir bastante, entonces en gente que tiene hipertensión o que tiene algún riesgo cardiovascular, pues hay que estar más al pendiente, ¿no? Si llegas a tener alguna molestia, náusea, vómito, pues te asisten la enfermera, te asiste el médico, ¿no? Y te acompañan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres hablar? ¿Quieres estar en silencio? Es tal cual una terapia. ¿No? Entonces, esos son los 3 carriles de nado de estas experiencias, y sobre esos 3, pues se puede trabajar en el consultorio. O sea, Kikis fue con la abuela en la Sierra Mazateca y ahí tuvo su ceremonia y tuvo todas estas imágenes, estas emociones, pues revivió estos traumas de su vida y se sienta conmigo y yo le digo, Kikis, ¿cómo te fue? Y comenzamos a hacer la integración, que es de toda esta pedacería de imágenes, emociones, sensaciones, ¿cómo vamos a hacer para transformar tu futuro? ¿No? ¿Qué sacas de esto? ¿No? O sea, ¿qué vamos a hacer con ese trauma? ¿No? Entonces comenzamos a hilvanar toda la historia de la experiencia psicodélica y eso puede llevar meses. Meses. Esa es una manera. Pues yo me fui con mis amigos al bosque, güey, y me eché unos hongos, pero no mames, sentí esto y esto y esto. Ok, siéntate, Kikis, ¿qué pasó? Y hacemos el proceso de integración, ¿no? Y entonces hacemos lo mismo. Empezamos a hilvanar y empezamos a revisar y empezamos a utilizar toda esa información de tu estado no ordinario para que tú cambies patrones de conducta, para que tú te sientas más tranquila, para que tú mejores. Y en una parte terapéutica, pues es todo el proceso de la mano desde el principio. La evaluación médica, la preparación, la experiencia en el consultorio y posteriormente el proceso de integración. Wow. Estoy muy impresionada de lo bien que suena en comparación con la psiquiatría tradicional. O sea, me refiero a que yo nunca he estado en un proceso psiquiátrico, pero se conoce, ¿no? Que son estos justo tratamientos eternos de pastillas que van como prueba y error de, no, me desmayaba, todas las emociones, ¿no? Y me parece que esto suena por lo menos más eficiente en menos tiempo. ¿Sí lleva menos tiempo o también tienes que tomar, no sé, microdosis un montón de tiempo? Depende, y esa es como la parte única de estas medicinas, que es una medicina muy individualizada. Ahorita hablaste de microdosis y yo creo que la gente tiene que dejar también como muy claro que estas medicinas hoy tienen 2 maneras de dosificarse. La microdosificación, que son dosis ínfimas, incluso dosis subterapéuticas, donde tú no vas a encontrar una sintomatología de la medicina, o sea, tú no te vas a sentir high, no vas a volar, no vas a ver nada, no va a haber un efecto psicodélico con la microdosificación, pero algo sucede y hoy día yo siempre les digo, son demasiado anécdotas positivas como para no creer que hay algo detrás. O sea, si hubiera unas cuantas dirías, no, pues es choro, pero son
miles de anécdotas de personas que han tomado microdosificación de psicodélicos y mejoran su calidad de vida, mejoran su sueño, bajan la ansiedad, mejoran su estado anímico, reducen el consumo de sustancias, dejan de chupar, dejan de fumar, dejan de consumir cannabis en un riesgo alto. Entonces, pues será placebo. Yo siempre digo, Claro. pues ya cuando son miles de miles, yo creo que no es placebo. Y la otra es la macrodosis. Ok. Entonces, la macrodosis es una dosis suficiente como para entrar en un estado no ordinario de la conciencia o viaje psicodélico, donde hay esta disolución del ego, hay sentirse que eres parte del todo y de todos, y entonces pueden venir alucinaciones, pueden venir estas famosas visiones psicodélicas de fractales, puedes sentirte un animal, puedes ver a tu padre que ya murió, puedes tener contacto olfativo y sensorial que se llama sinestesia, que es esta mezcla de, pues como toda la parte sensorial que es increíble, y eso depende de la sustancia que tomes, puede durar 1 hora, 3 horas, 6 horas, 8, hasta 36 horas en el ¿Qué? caso de la ibogaína, que es una planta de poder africana que se utiliza para el tema de adicciones y que el viaje puede llegar a durar entre 36 a 48 horas. Wow. Entonces, sí, la diferencia entre micro y macro depende de cada uno de los individuos y, pues, digamos, como el resultado de estas experiencias depende de cada individuo, depende muchas veces de la preparación, de esto que yo le llamo el set, que eres tú, tu cuerpo, tu mente, tu preparación física y psicológica y todo lo que va a conllevar el tratamiento después de la micro o después de la macrodosis. Ok, ahora, me llamó mucho la atención esto que me dijiste, que la psiquiatría integrativa no solo habla de la mente, ¿no? Sino habla como del cuerpo y del espíritu. Eso en la psiquiatría general no es así, supongo yo. No es así y la primera vez que yo hablé de eso en un congreso, literal se pitorrearon de mí mis colegas, ¿no? Yo estudié en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que pues es uno de los institutos más renombrados de Latinoamérica, donde nos enseñan ciencia pura, neurociencias puras, y hablar de Dios, pues, perdón mi español, pero es una mamada, Sí. ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a darme cuenta que la espiritualidad, no la religión, la espiritualidad es este contacto con tu propósito, contigo misma, con esta voz interior, yo le llamo el Dios interno, ¿no? Que te dicta hacia dónde ir y que eso te cambia por completo el camino en esta tierra. Pues yo dije, ¿y por qué no estamos haciendo eso? ¿Por qué si lo hacen los chamanes, lo han hecho los abuelos, las abuelas, los maracames, ¿no? Y se han agarrado de ahí para ayudar a las personas a sanar el cuerpo, ¿no? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Y ahí surge también pues, este fenómeno de trabajar el espíritu, ¿no? ¿Cómo encuentro el espíritu? ¿Cuál es el propósito? ¿No? Y la meditación, los mantras, las oraciones, yo digo hasta cantar, ¿no? Hasta poder cantar es también una conexión contigo, ¿no? ¿Qué tanto te hablas tú a ti mismo? ¿Qué tanto te escuchas? ¿Qué tanto tu intuición está ahí? ¿No? ¿Qué tanto conectas con la Pachamama, con la Madre Tierra, con la naturaleza? ¿Qué tanto respetas tu ambiente? O sea, todo eso es espiritualidad, ¿no? Es un psiquiatra común y corriente, un psiquiatra yo le llamo tradicional, pues, o sea, Sí, ¿no? jamás lo va a ver contigo, ¿no? Y sin embargo, en psiquiatría integrativa es el pilar, haz de cuenta que es de donde La base ahí. es la base, es el cimiento de todo el tratamiento que tú vas a tener con un paciente. Si tú no trabajas la espiritualidad, no puedes trabajar nada. Entonces, imagínate en un niño o en un adolescente de hoy que no creen en nada. O sea, no tienen una práctica espiritual de ni madres. A mí me llevaron así de las orejas a la Sí. iglesia, Ujú. ¿no? Y puta, me Sí. cagaba, pero ahí yo estaba, ¿no? En la iglesia viendo al Cristo resucitado y crucificado y sangrado y todo, y cantaba y rezaba y de alguna manera tenía un rito. Ujú. Y había ritos de paso, hice la confirmación, la comunión, el bautismo. O sea, los niños de ahora, la mayoría están totalmente desconectados de cualquier tipo de religión, porque no está de moda, porque los papás dicen, no, yo soy ateo, ¿no? Bueno, y ni siquiera hay un altar, ni siquiera pues los ritos tradicionales que tenemos del Día de Muertos, ahora la Navidad es la peda, es la fiesta, es la posada para chupar, pero Ujú. ¿y por qué lo estás haciendo? ¿Qué cosa hay detrás? ¿No? Entonces,
trabajar eso con niños y adolescentes a mí me ha costado mucho trabajo, porque ese tabique de cimentación de la parte mental y la parte corporal no existe. Entonces, y está comprobado, ¿eh? O sea, la gente que cree que tiene fe se suicida menos. La gente que cree que tiene fe, de hecho, el efecto placebo, y tú lo sabes, es un efecto que pasa por la fe. O sea, si yo te digo, Kikis, tómate esta pastilla y te vas a sentir increíble. Y solo porque tú crees en mí y confías en que lo que te estoy dando te va a curar, el 80% de la probabilidad el primer mes es que te cures y te sientas mejor. Claro. Porque crees, porque hay esperanza. Entonces, imagínate lo importante que es trabajar con eso, trabajar con la fe, trabajar con la esperanza. Yo les digo también, hoy no creemos en el mundo porque los niños quieren ser futbolistas, políticos o narcos. Quieren poder, quieren dinero, quieren ser influencers, ¿no? O sea, y entonces, ¿dónde está este propósito de vida de estar en el planeta haciendo la tierra, generando una investigación para que tengamos agua en el futuro, para que podamos comer distinto, para que no nos muramos así como cucarachas con la contaminación? No hay, ¿no? Entonces, eso es mucho de lo que trabajamos en este pilar que se llama espíritu. Ok. Oye, ¿y con niños, pacientes psiquiátricos, se puede trabajar con psicodélicos? ¿O cómo está esa cosa? Pues mira, parte de mi historia personal empezó con mi hijo Jerónimo. Él ya tiene hoy 12 años. Es un niño neurodivergente, un niño que está dentro del espectro y tiene un déficit de atención bastante importante. Y a él los tratamientos tradicionales, que incluso lo hice, porque su mamá y yo estábamos ya así de, güey, ¿qué hacemos? O sea, esto está tremendo. Fuimos al paidopsiquiatra y nos dijeron, es que tiene que estar medicado. Y después de mucho enojo y mucha tensión y mucho llanto, dijimos, sí, ya, hay que medicarlo. No, o sea, no puede estar quieto, no comía, se paraba 80 veces. De verdad era muy, muy difícil y muy doloroso. Cuando decidimos medicarlo, él desarrolla trastorno obsesivo compulsivo con el metilfenidato, que es la medicación que se le da al 90% de los niños con déficit de atención, con TDA. Y ahí yo dije, basta. O sea, yo no le puedo dar a mi hijo esto. Verlo con tics, lavándose la mano 20 veces, no pisando las rayitas, o sea, fue terrible. Y ahí yo decidí, tengo que encontrar otra cosa. Y fue que empecé a leer pues muchas anécdotas de mamás de niños con autismo, mamás de niños con déficit de atención, que utilizaban hongos, tanto adaptógenos, que son otro tipo de hongos que luego les cuento, y hongos psicodélicos, cannabis, CBD, para poder tratar a sus hijos. Y yo dije, nos vamos a ir por ahí. Y así fue que yo llegué a esta medicina. Entonces la respuesta es sí. Yo hoy tengo pacientes con autismo que están dentro del espectro, que la mejora que han tenido, o sea, me encantaría podértela describir sin que se me ponga chinita la piel. Es impresionante. O sea, pacientes que no tenían lenguaje, comienzan a tener lenguaje, que no veían a los ojos a sus papás, que no dejaban de tener estereotipias, de lastimarse. Hoy son niños que gracias a la psicodelia y gracias a estas medicinas están mejor. Y han sido papás y mamás valientes que dicen, pues me quito el estigma, me quito el mito, no hay nada más que hacer, o sea, ya traté de todo y me duele tanto mi hijo que quiero intentar esto, ¿no? ¿Y Jerónimo? ¿Jerónimo se llama tu hijo? ¿Y Jerónimo? Pues él entró a un protocolo con microdosis de psilocibina. Él hoy está tratado totalmente con hongos adaptógenos, que son hongos funcionales. Tiene una dieta que también nos ayuda muchísimo. Tú sabes que el 80% de los neurotransmisores se genera en la tripa, se genera en el intestino, 80%, no en la cabeza. ¿Qué? Entonces, cuando tú logras bajar la inflamación, logras hacer algo que se llama tratar la disbiosis, que es evitar que todas las toxinas, toda la caca y se pase entre las células y genere una toxicidad, los pacientes como él mejoran muchísimo. Entonces, pues nuestro hijo es un chavo que pues, a lo mejor come distinto, ¿no? Pero eso nos ha ayudado a que él esté mucho más atento, está menos ansioso, duerme mejor, está hoy ya en secundaria, es un chavo que, o sea, Paulina y yo decíamos, no, que no vamos a llegar ni a la primaria, ¿no? Y hoy ya está en la secundaria, es un niño feliz, ¿no? Entonces, yo
100%, o sea, no lo recomiendo así de háganlo, ¿no? O sea, Sí, porque claro que sería totalmente, pues, una falta de ética de mi parte, pero yo soy mamá de un niño con neurodivergencia que sufrió, que le dolió y que hoy día todavía me es muy complicado su crianza. Y yo te diría, a ciegas, volvería a probar lo que fuera para que él estuviera bien, claro. ¿no? Entonces, hoy ya no está él en este tipo de protocolos, porque afortunadamente nos funcionó tan bien que hoy estamos viendo un niño que a lo mejor si tú lo ves y dices, no, pues es un chavo muy genial, pero no logras ver esto que era un, wow, esto sí está muy raro, ¿no? Ok, Entonces, pues estamos felices, la verdad. wow. Oye, ¿y cómo, o sea, hoy cómo se forman psiquiatras integrativos? O sea, ¿hay, tienen que salir del país para hacerlo? Hay, o sea, ¿cómo? Sí, o sea, de hecho es parte de lo que se ha convertido, como yo te diría, en así casi casi que en una obsesión, Ujú, en poder ayudar a los psiquiatras, sobre todo los más jóvenes, los más ruquitos como yo, ya los que tenemos 50 en adelante sobre todo, honestamente no le entran a esto. Esto requiere tiempo, o sea, tú te tienes que sentar con un paciente mínimo 1 hora, o sea, tienes que tener mucha paciencia y hay pacientes que no se van a quedar, porque si yo te digo, Kikis, pues mira, tienes esa depresión, tienes todos estos medicamentos, pero vas a cambiar tu dieta, vas a hacer yoga, vamos a meditar, vamos a hacer un altar, vamos a respirar, vamos, o sea, probablemente te me quedes viendo así con cara de, chica, me estás loca, güey. Yo claro. no, yo quiero nomás mi Sí, chocho, o hombre, sea, como mi yo chocho y ya, sí. fast track, o sea, no quiero trabajarle. Esa es Claro, la verdad. O sea, ok. este no es un trabajo al que todo el mundo le entra, ¿no? Es un trabajo que requiere de muchísimo trabajo del paciente, de que el paciente se haga cargo y que le entre a cambios que dices, híjole, no sé si yo podría dejar de comer gluten, por Por ejemplo. ejemplo, sí, ok. Pizza, pastas, galletas, conchas, pan de muerto, ahora viene la rosca de Reyes, Claro, dices, no mames, yo no le entro a eso, Carmen, ¿no? claro. Mejor dame mi antidepresivo y Y estamos ya. muy a gusto. Y los psiquiatras es lo mismo. O sea, hay psiquiatras que no le van a entrar al proceso. Pues, honestamente, yo te digo, ¿qué paciente que escucha un psiquiatra hablar de Dios a lo mejor dice esto es serio Claro, claro. o es charlatana o qué estoy haciendo aquí? ¿No? Entonces, muchos incluso por su carrera y Por imagen, sí. por imagen dicen, no, yo a esas mamadas no le entro, ¿no? Claro. Hasta que no hay un estudio controlado contra placebo, estandarizado, doble ciego, no le entro. Eh, pero los chavos jóvenes, los psiquiatras jóvenes que me buscan mucho, pues de verdad están ávidos porque se dan cuenta de las ventajas que hay, se dan cuenta de las historias a nivel mundial, de lo que implica tener una aproximación integrativa y quieren hacerlo. Tristemente yo te diría, lo que yo hice, lo hice en Estados Unidos, me costó muchísimo dinero, me costó muchísimo tiempo, un esfuerzo que honestamente hoy digo, chin, yo no sé si lo volvería a hacer, Claro. ¿no? Em, ya lo hice, no me arrepiento es de las mejores inversiones y cosas que he hecho en mi vida, pero te tienes que ir a otro país, ¿no? En México no hay una escuela de psiquiatría integrativa. De hecho, se oye muy mamón, pero yo soy la única psiquiatra integrativa que conozco en todo el país, Wow. ¿no? Bueno, yo también eres la única que conozco. Entonces, y me encantaría, te lo juro, a mí, o sea, nada me gustaría que tener muchos colegas con esta visión. ¿Y tú no das como algún tipo de plática, congreso, taller, algo a los psiquiatras? Pues hoy, cada vez que como tú me invitan y quieren hablar sobre el tema, a todos les digo que sí. O sea, 8 de la noche, 4, 6, 9, 12 de la noche, te voy a decir que sí, porque estos foros y personas que son pues tanta influencia como tú en diferentes grupos, o sea, tienen que conocer que existe esta alternativa. Y alguien de los que hoy nos están escuchando, seguro es psiquiatra y seguro va a decir, wow, yo quiero hacer eso, ¿no? ¿Se puede hacer? Sí, o sea, estamos pugnando y créeme que no voy a quitar el dedo del renglón hasta que no tengamos en México pues una formación profesional y ética sobre el tema y podamos formar gente joven que le quiera entrar. Sí hay hoy una escuela integrativa y de médicos funcionales en México, o sea, que está creciendo con bastante fuerza, y muchos de ellos hoy son como mis aliados en el consultorio. O Ok. sea, no tienen la formación de psiquiatras, pero son médicos generales que empiezan a tener este interés por la medicina funcional, la medicina integrativa. Y me basta, o sea, con tener, digamos, como esos guerreros ahí cerca, creo que podemos empezar a convencer
a esta parte de la salud mental que tanto necesita. O sea, estamos entrando en una pandemia de salud mental, más suicidios que nunca, más ansiedad que nunca, más depresión que nunca, más adicciones que nunca. Y te digo, los psiquiatras no nos estamos dando abasto. Entonces, y esta visión separatista, esta visión de te enchocho, te cronifico el rollo de los medicamentos y ahí te veo años, o sea, créanme, es obsoleta. O sea, una persona que entra a un proceso de estos probablemente lleve un tiempo, 6, 8 meses, un año, pero la probabilidad de que le des, o sea, le enseñes a pescar y él saque sus propios pescados es maravillosa. Claro. Y muchos de mis pacientes hoy, de verdad agradezco, que han llegado conmigo, han tenido este tipo de experiencias, han aprendido a comer, porque no vas solo. O sea, el tema de los psicodélicos y también tiene que quedar muy claro. No es échate la ayahuasca, échate el hongo y lárgate a tu casa a ser feliz. No, o sea, es yo integro y cambio. ¿Y qué cambio? Dieta, hábitos, sueño, sustancias, relaciones, mi vida. Y ese cambio acompañado con alguien que está de tu lado, que está hombro a hombro, pues claro que se siente diferente a un güey que te dice, bueno, Kikis, nos vemos en 2 meses. Aquí está tu antidepresivo. Claro. ¿Alguna duda? No, Sí. pues no, No. doc. Claro. Oye, ¿cómo estás? No, pues ahí la llevo y pues me tronó la novia. Ah, pues chingón. Bueno, pero vamos a subirle al antidepresivo. Claro. Te ven 2 meses, ¿vale? Ahí págale a la secretaria 2,000 varos, 3,000 varos y ahí nos vemos. Y así estamos. O sea, Sí. ¿cómo vamos a resolver la incomodidad de la salud mental sin entrarle desde otro ángulo? Claro, ¿Entiendes? claro, porque con lo que me dice, siento que a veces la salud mental se toma como si la cabeza fuera sola, ¿no? Como si la salud mental, o sea, la mente fuera un ente que no va pegado a un ser con espíritu y cuerpo, ¿no? Como que solo se trata el síntoma, pero no el problema de raíz. Y no sé si sabían, pero, a ver, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, lupus, Crohn, CUSI, que son enfermedades graves, están vinculadas a la emoción en un 90%. Wow. Un paciente que está en un ánimo, pues, eutímico o bueno, que está contento, que está tranquilo, tiene menos crisis autoinmunes que aquel que vive en la inquietud, en la ansiedad, en la depresión, o sea, que no va a parar de tener crisis. Claro. El cáncer, hay el cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, están vinculados a procesos emocionales. O sea, endocrinológicamente la pasamos muy mal. Mujeres que tienen disfórico premenstrual, si tú analizas a ese tipo de mujeres, son mujeres que han sufrido abuso, son mujeres que han sufrido violencia. O sea, claro, el cuerpo está siempre a Sí. la defensiva. Y cuando hay esta vulnerabilidad endocrinológica o hormonal, nos deschavetamos, ¿no? Entonces, no podemos separar, o sea, la salud de hoy separa. Si tú tienes algo en el corazón, vas al cardio. Si tienes algo en la panza, vas al gastro. Si tienes algo en los oídos, vas al otorrino. Si tienes algo en la piel, vas al derma. Pero en realidad, o sea, si tú te pones a pensar, el órgano principal que orquesta todo, la piel, la panza, el corazón, es el cerebro. Si tú no mantienes el cerebro en orden, todo se te va a empezar a descomponer, ¿no? Entonces, es muy grave. El sistema de salud que tenemos separatista, pensar en que somos solo corazón o solo somos estómago o solo somos sistema inmune o solo somos huesos, es un absurdo. Y el órgano principal orquestador de toda esta fisiología y toda esta homeostasis es sin duda el cerebro. O sea, la mente es poderosísima. Tú fíjate en las dermatitis, acné, dermatitis de contacto, dermatitis atópica. El 90% de los pacientes que tienen eso tienen ansiedad. Asma o problemas, o sea, son pacientes que la vinculación con el tema emocional está ahí, ¿no? La gastritis, la colitis, gente perfeccionista. O sea, tú me puedes decir tus males y yo te puedo decir tu personalidad. Wow. ¿No? O sea, Sí. eres perfeccionista, todo lo quieres así, eres cuadrada, no te gusta que te lleven la contra. O sea, yo te puedo hablar perfectamente dependiendo lo que te duele de lo que piensas. Wow. Porque no lo podemos separar. Y ha sido un error, ¿no? Además, la psiquiatría ha sido tan estigmatizada. Claro. O sea, durante todas las épocas que tú puedas pensar,
a los pacientes que pensamos diferente, que somos neurodivergentes, que estamos dentro de otra categoría que no es la mayoría, nos encarcelaban, nos mataban, nos metían a la hoguera, nos cortaban la cabeza, nos encerraban en un cuarto, ¿no? O sea, simplemente yo siempre digo, cuando yo nací en 1975, el ser gay era una patología, Kikis. O sea, yo nací siendo enferma, porque yo nací gay. O sea, y era una patología mental, estaba dentro del DSM. Y nos sacan de las patologías en los 80s. O sea, claro, dejamos de ser enfermos hace muy poco. Sí. ¿No? Entonces, esto imagínalo, lo mismo que está pasando con lo que hoy llamamos neurodivergencia, el déficit de atención. O sea, la gente que tiene un sistema operativo distinto. Hoy están en el DSM-5, hoy están enfermos, hoy están medicados. El día de mañana les pasará como a nosotros, la comunidad LGBT, que sacarán esa población del DSM-5 y dejarán de ser patología. Solo piensan diferente, Claro. solo nos gustan otras personas, solo tenemos una diversidad de ser, ¿me entiendes? Y todo esto va vinculado al estigma tan grande que hay sobre la salud mental. Tú no puedes pensar distinto, no se te permite actuar distinto, vestirte distinto. Tienes que meterte a la curva de Gauss. Si no te metes a la curva de Gauss, estás enfermo, ¿no? Entonces, esto a mí me ha impactado muchísimo y es parte también de mi batalla. O sea, yo por muchos lados soy minoría, ¿no? Soy chaparra, soy gay, soy madre soltera hoy, tengo un hijo neurodivergente, soy psiquiatra que usa psicodélicos. O sea, no mames, no puedo ser más minoría de las minorías, ¿no? Y el ser eso a mí me ha permitido poder entender, o sea, este estigma desde un punto de vista de la salud mental y decir, yo no puedo, o sea, estigmatizar algo que hoy día, en esta población contemporánea, 60% de las personas en algún momento de su vida, qué bueno que tú no has tenido un acercamiento con la psiquiatría, pero el problema es que el 60% de la población mundial va a tener un problema psiquiátrico a lo largo de su vida. Es muchísimo, es muchísimo. Ya se necesita cambiar. Ok. Entonces, Sí. Ahora dime, quitando un poco la parte de las, de lo para lo que sirve, para las enfermedades que pueden ayudar los psicodélicos, ¿hay otra cosa en la psiquiatría que para lo que pueda ayudar? Por ejemplo, bueno, no sé si la psiquiatría haga esto, no sé, pero por ejemplo, ¿se puede usar psicodélicos para hacer regresiones, por ejemplo? a ver, yo te diría que en vez de regresiones, muchas de las personas pueden revivir ciertos traumas desde un análisis distinto, viendo al agresor, al violador, al abusador, em, desde una postura mucho más segura. Y entonces poder como, como reescribir el abuso o reescribir la violencia y entonces poderla ver distinto y poderla trabajar y entonces poder sanar esa relación con el abusador, esa relación con la violencia, con la pobreza extrema, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, regresiones no, yo no sé, incluso de ese tema no me consideraría una experta en regresiones, pero sí puedo decirte que en el tema de violencia, en el tema de trauma, los psicodélicos han sido, pues, ahora sí que la bandera de avance para poderle entrar al trauma desde un momento distinto, desde un estado distinto. Y entonces, repito, analizar ese momento desde otra postura y entonces transformar lo que eres, porque tú no eres ese trauma, Ok. ¿no? Eso sí pueden hacer los psicodélicos, ¿no? ¿Y hay otra cosa que pueda hacer de la psiquiatría que no sea alivianar las enfermedades? Yo creo que hay el cambio de conducta. Estas medicinas a mí me han enseñado que pueden ayudarnos a cambiar patrones de conducta que no son sanos para ti. Te voy a poner un ejemplo. Ujú. A mí me fascinan los tacos al pastor. Cuando yo he tomado medicinas de este tipo, yo paso por una taquería y me da literalmente asco, me da mucha náusea y puedo pasar meses sin tragarme un solo taco al pastor. No es que estén mal los tacos al pastor, pero a mí no me caen bien. O sea, siempre me sacan granos, me caen pésimo al estómago, pero me fascinan. El alcohol. Normalmente no tomo mucho alcohol, pero a mí me cae mal el alcohol. Cuando me llego a acercar a estas medicinas, haz de cuenta que ahí hay una copa de vino y es como, no me puedo acercar al alcohol, ¿no? El tabaco, no soporto el olor a tabaco. Algo muy estúpido, pero
papitas o cosas que están empauchadas o están embolsadas. Mi cuerpo no lo tolera. Es como si la medicina, yo llamo eso, Ujú. me dijera, esto no es para ti. Relaciones con personas, ¿no? O Oh, sea, güey, es que esa exnovia no te conviene. O sea, sí. ¿por qué vas y la buscas? ¿No? Y estando en estas medicinas para mí mucho más claro, no me conviene porque me lastima su forma conmigo, porque cada vez que me acerco a ella me siento fatal, o sea, ¿por qué me acerco? ¿No? Entonces, sí creo ahí que en el tema que no tiene que ver con algo grave en salud Ujú. mental, o sea, no hay una patología, pero sí hay un cambio de conducta que puede transformar tu paradigma y que puede entonces hacer que vivas mejor, que vivas más en paz, que vivas más contenta con tu entorno. Wow. Ahora, tenemos, aquí todo el mundo pregunta. Entonces tenemos una sección en nuestro canal de YouTube que dice miembros. Si quieres, únete ahí. La gente manda preguntas. ¿Te las puedo hacer? Va, ahí te va. Dice, ¿es posible utilizar microdosis de psicodélicos para tratar condiciones psiquiátricas en poblaciones geriátricas con trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer o el Parkinson? Otra vez, todo lo que yo les voy a decir tiene una falta de estudios clínicos impresionante, o sea, hay un gap muy grande, pero las anécdotas y las experiencias a nivel internacional demuestran que la población geriátrica es hoy una de las poblaciones que más se puede eh, pues beneficiar de la medicina psicodélica, en particular de la microdosificación y en particular en enfermedades neurodegenerativas. ¿Por qué? Porque el efecto principal de los psicodélicos, y no lo hemos dicho en este Ok. programa, es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad de encontrar caminos a nivel cerebral y conexiones a nivel de las neuronas diferentes y poder entonces asignar un camino que te pueda ayudar a no perder la memoria tan rápido, a, en el caso de Parkinson, por ejemplo, mejorar el tema de los temblores, en el tema de la demencia, repito, pues a tenerle menos miedo a lo que estás viviendo, a dormir mejor, a tener un mejor ánimo. ¿Qué pasa con los pacientes geriátricos? El paciente geriátrico generalmente ya, sobre todo los pacientes de Latinoamérica, pues tienen hipertensión, obesidad, diabetes, o sea, tienen una serie de Ujú. enfermedades. Y esas enfermedades, sobre todo en el corazón, sí requieren una monitorización más cercana cuando utilizas estas medicinas. ¿Por qué? Porque estas medicinas incrementan el gasto cardíaco, suben la presión, pueden ocasionar pues, problemas a nivel del ritmo cardíaco. Entonces, en pacientes geriátricos hay que estar revisando un poquito más. Pero fuera de eso, la respuesta es sí y cada día vemos mucho más apertura y los estudios de investigación se están orientando para que esta población pueda ser una población que se beneficie. Wow. Dice, ¿se podrían combinar los psicodélicos con tecnologías emergentes como la estimulación cerebral no invasiva o la neuroimagen en tiempo real para optimizar tratamientos psiquiátricos? De hecho, aquí en México hay algunas clínicas de ketamina, que te repito, ese es uno de los psicodélicos que sí es legal, donde utilizan, y hay protocolos a nivel internacional, donde utilizan estudios, digo, estas herramientas de neuroestimulación o estimulación magnética transcráneo, que ¿qué es? Es poder, haz de cuenta, poner como un imán grandototote para que pueda o estimular o bloquear la parte de la corteza cerebral a nivel eléctrico. Entonces tú combinas con los psicodélicos dos vías, la vía química y la vía eléctrica. Y de esa manera puedes hacer pues un tratamiento mucho más eficaz. Eso es algo que ya estamos haciendo en México, es algo que se está haciendo mucho en otros países a nivel internacional. Y claro, hoy con todo el tema de inteligencia artificial, imagen cerebral, pues podemos ver en tiempo real lo que le está sucediendo al cerebro y eso nos puede dar predicción de qué va a pasar con ese o esa paciente si toma este psicodélico en determinados números de meses. O sea, Wow. estamos frente a un, yo siento que se están combinando estas terapias ancestrales, ¿no? Con esta ciencia tecnológica moderna como es la inteligencia artificial y que eso tiene sí o sí que transformar la salud mental. Claro. Estoy muy impactada. Ok. Dice, ¿cómo afectan los psicodélicos la neuroplasticidad en áreas relacionadas con el pensamiento creativo y la resolución de problemas complejos?
Fíjate, en Silicon Valley, que pues es ahora sí que la meca de la creatividad y la innovación, 60% de la gente que está ahí trabajando utiliza psicodélicos, ya sea en microdosificación o protocolos de macro. ¿Por qué? Porque se ha visto que el impacto que hay sobre la creatividad, es decir, ideas fuera de caja, ¿no? Ocurre durante estos procesos creativos, ya sea en la experiencia o durante el proceso de integración. Y entonces estos grandes descubrimientos de la AI, ¿no? Ocurren ahí, ocurren cuando tú estás en un estado no ordinario, donde estás viendo fractales, aliens y donde la respuesta que nadie encontraba y que pues estos cuates de Silicon Valley decían, ¿cómo le hacemos, güey, para esto? ¡Pum! Aparece en ese viaje, así, todo el mapa de cómo hacerle, qué hacer, qué meter, qué cable. Y entonces dicen, eureka, ¿no? El famoso aha moment, ¿no? O sea, ya sé cómo, ¿no? Entonces, esto sucede y mucha gente, de hecho, hoy día, gente creativa y jóvenes sobre todo, utilizan terapias de microdosis para el tema de la creatividad en su trabajo, ¿no? O sea, uy, no sé cómo hacerlo, no sé qué. Gente sobre todo que trabaja en la parte tecnológica, en la parte de diseño, en la parte artística, ¿no? O sea, como que quiero las musas y no las hallo. A ver, voy a entrar en un protocolo de microdosis, a ver, y, o sea, esto de la neuroplasticidad, te digo, es conectar hemisferios que normalmente no se conectan, ¿no? O sea, entrarle por vías de los caminos donde normalmente te vienes por todo, Si todo Tlalpan, yo digo. Tlalpan, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si te metes por las Ujú. callecitas? A ver, ¿no? A lo mejor haces hasta menos tiempo, Tiempo, ¿no? claro. Pero tu cerebro ya, o sea, el hábito es, ¿no? Güey, vete derecho. O ya te vistes y es, o sea, yo no sé si te has dado cuenta, pero a veces haces las cosas ya en Sí, sí, automático. sí, súper en automático. ¿Qué pasa si mañana te pones vestido? O sea, a lo mejor dices, me veo ridícula, Tiembla. ¿no? pero no sabemos, o sea, a lo mejor ocurre algo diferente para ti, Claro. ¿no? ¿Te atreverías? O sea, ¿te atreverías a leer cosas que dices, no, ¿no? O sea, eso es finalmente el proceso de neuroplasticidad que lleva a procesos creativos muy fuera de caja, increíbles y por lo cual mucha gente, sobre todo, repito, gente joven, está entrándole estos protocolos. Fíjate que esa es justa mi experiencia bueno, en el caso mío con psilocibina en microdosis. Justo, cuando yo cuento mi experiencia acerca de eso, es como que de repente hay conexiones que no había antes, veo cosas que no, o sea, no de que veo cosas, alucinaciones, sino veo cosas que antes no veía desde el punto de vista que nunca lo había visto, encontrando soluciones que jamás hubiera encontrado. Y es muy fuerte. De hecho, yo después de microdosis así, fue que empecé esta serie de tuvimos primero el tema de hongos en general, y luego psilocibina, y luego medicina Cannabinoide. enteógena, Ah, enteógena, enteógena. Ajá. y creo que terminamos esta serie contigo en psiquiatría, porque me parece súper relevante que ya dejemos de pensar que los fármacos son la única solución viable. Y además te voy a decir algo, o sea, sobre todo en cuestión de las medicinas naturales, mescalina, psilocibina y muchas otras plantas herbolarias que tienen este efecto psicodélico, pues están en la tierra. O sea, no pueden ser patentadas. Yo no estoy muy a favor y se los digo aquí con toda honestidad, pese a que soy psiquiatra, yo estoy un poco en contra de la medicalización absurda de estas medicinas, porque hoy día el protocolo más grande que hay de psilocibina no es con el hongo psilocibe, es con psilocibina sintética. El hombre ha sido capaz de sintetizar todo. Entonces hoy tienes mescalina sintética, ayahuasca sintética o DMT, psilocibina sintética. ¿Qué va a pasar? Pues que hoy un M, que es un sintético, cuesta 300, 400 pesos en una fiesta, una dosis. El tratamiento de Molly, de éxtasis o MDMA en Estados Unidos para tratamiento de estrés postrauma cuesta entre $3,000 y $5,000. ¡Wow! Ok. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ahí volvemos otra vez al tema de la economía, al tema del impacto que hay de volver esto otra vez un fármaco en manos Sí. Y de volver los a repetir la psiquiatras. historia, sí. Y entonces es, ok, ahora vamos a usar hongos, pero este güey trae bata y me lo va a dar en una cápsula y no va a ser el hongo, va a ser psilocibina sintética y a mí me cuesta el honguito, la microdosis, 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3 meses de tratamiento y aquí me lo van a dejar ir en... Sí, igual pero dólares, ¿no? Sí.
Entonces, hay que tener mucha cautela con eso. Yo creo que yo siempre lo digo y yo respeto mucho y amo estas medicinas. Estas medicinas son sagradas, estas medicinas tienen espíritu y tienen su propia ley. La cannabis hasta el día de hoy en el mundo no ha podido ser regulada y legislada a nivel de todo lo que pueda hacer la planta. Wow. Wow. Hay preguntas de producción. Aquí todo el mundo pregunta. Cuéntanos. Estaba esperando mucho este capítulo, Este momento. pero tengo una pregunta que es un poco larga, así es que la escribí. Y es un poco muy personal, pero mi hermano tiene depresión mayor desde hace muchísimo tiempo y ha intentado quitarse la vida como 10 veces o más. Y ha tenido como varios tratamientos, desde cirugías del cerebro experimentales hasta medicamentos psiquiátricos. Y, por ejemplo, uno de los que a mí más me como impactó fue que todavía se usara. La terapia Fue, electroconvulsiva. exacto, esa. Y quería preguntarte si, si mi hermano hubiera intentado como usar esta medicina integrativa, hubiera mejorado la situación, hubiera como evitado pasar por este tipo de cosas. Y si después de todo lo que ya ha pasado, puede como intentarlo de nuevo con esto y mejorar su calidad de vida. Pues mira, no hay respuesta como para el hubiera. Yo creo que el trato que se le dio, los tratamientos que él recibió ya están hechos. Lo que yo te puedo decir es que hemos visto transformación en cerebros que han sufrido traumas muy graves, incluso que han sufrido infartos cerebrales, que han sufrido pues embolias muy complejas, donde este fenómeno de la neuroplasticidad que generan estas medicinas, con todo lo demás que te conté, o sea, el cambio de dieta, el acompañamiento humano, yo no sé, o sea, y de verdad no me jacto de ser un Mahatma Gandhi, ¿no? Pero una persona que te vea a los ojos, yo he padecido ansiedad toda mi vida. O sea, yo sé lo que es una crisis de pánico, yo sé lo que es quererse morir. Cuando yo veo a alguien que me está diciendo eso, yo puedo tener la empatía suficiente para acompañarlo en su proceso de una forma muy distinta. No quiere decir que todos los psiquiatras tengan que pasar por ideación suicida y por ansiedad y por... No, pero este acompañamiento también es muy diferente de la gente que hace la terapia asistida. Entonces, yo te diría, así como les digo a los niños que tienen o que están dentro del espectro, ¿no? Que ya los papás probaron todo. O sea, así como él, ya le hicieron todo, ¿no? Y dices, bueno, ¿tienes algo que perder? O sea, honestamente no tienes nada que perder, ¿no? Y la probabilidad de que pueda haber una mejora con este otro enfoque, pues sí existe, ¿no? Entonces, yo por eso de verdad defiendo tanto estas medicinas, porque justo esos casos son los que requieren, ¿no? Que esto no se lleve al tema recreativo, que esto no se vuelva el chocongo y la pasé poca madre y me fui al concierto y me eché una seme y, o sea, a mí eso me choca un poco. No estoy en contra, cada quien se droga con lo que quiere, pero eso ha hecho y eso hizo en los 60 que encarcelaran todas estas medicinas, que las pusieran en una lista de psicotrópicos, sustancias prohibidas y que hoy día no podamos tener el acceso en la investigación para gente que realmente lo necesita. Claro. ¿No? Gente de casos muy graves que dices, ¿por qué no tuvo la oportunidad? ¿No? ¿Por qué tuvo que pasar todo esto si hubiera tenido esta oportunidad Claro. en sus manos? ¿No? Y eso es lo que a mí me da todavía más valor de decir, sí avancemos, o sea, sí avancemos porque es ese tipo de pacientes quienes necesitan más estas medicinas. Claro. Oye, Carmen, ¿hay alguna pregunta que no te haya hecho que te parece súper relevante que te hubiera hecho? ¿O que quieras decir? Pues yo creo que yo me hubiera preguntado cuál es el futuro que tenemos con estas medicinas, Ok. ¿no? Y la respuesta es que lamentablemente es un futuro pues que no se ve bien, no Ok. se ve bien por el prohibicionismo, no se ve bien porque sigue siendo estigma el
tener un tema de salud mental, aunque cada día menos, porque todos aquellos que tienen contacto con los psicodélicos son pachecos, drogadictos, y eso, cambiar el discurso en senadores, en diputados, a nivel de mis propios colegas psiquiatras, es toda una batalla, ¿no? Entonces, creo que es un futuro bastante complicado. O sea, sin embargo, vemos muchos locos absolutamente enamorados de estas medicinas que seguramente vamos a pugnar porque esto pueda avanzar, ¿no? Y por último, quiero decir que dado que el 60-80% de estas medicinas son ilegales, si yo tuviera el valor de darte yo la medicina, yo conseguirla, yo hacer el deal con el dealer, y a mí me cacha la Secretaría de Salud, los años que yo tengo de cárcel son los mismos que el Chapo Guzmán. O sea, Wow. el castigo legal de una persona que vende o que está dando este tipo de psicotrópicos ilegales es prácticamente vivir en la cárcel para toda su vida. Wow. Entonces, eso también me confronta y me pone la piel chinita porque digo, si esto se llevara a un plano de investigación, si yo como médico tuviera la libertad de ofrecérsela a mis pacientes que realmente lo necesitan, pues mi vida sería otra. Claro. ¿No? Hoy, pues quienes se atreven a hacerlo tienen que estar en el underground, ¿no? O tienen que estar pues muriéndose del miedo de que los agarre la policía y los meta al bote forever. Uf. Oye, Carmen, muchísimas gracias por estar aquí, por tu apertura y por empujar estos temas y por hacerlo y por ser una punk en el respecto, al respecto. Muchas gracias. Y ustedes, gracias por preguntar. Nunca dejen de hacerlo. Los quiero un chingo. Bye. Hola, personas. Oigan, primero que nada, gracias por ver el episodio que acaban de ver. Y ahora sí, y ustedes díganme, ¿qué saben del autismo? ¿Saben si es genético, si se diagnostica siempre en infancia? ¿Qué pasa? ¿Qué tipos hay? ¿Se les duele? ¿Tienen enfermedades por esto? ¿Cómo pasa? Todo, todas las respuestas aquí el lunes desde las 6 de la mañana.